Existe un hombre llamado Natanael, el cual observa a Felipe y la expresión de Felipe le confronta a Natanael diciendo, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael responde y dice, pero de Nazaret puede salir algo que valga la pena, si nada bueno ha salido de Nazaret. Jesucristo observa a Natanael mientras Natanael se acerca a él. Y Jesucristo le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita. Yo me imagino, es una imaginación mía, que Felipe debe haberse contrariado al escuchar las palabras de Jesucristo decir, afirmar de esta manera. Este es un verdadero israelita. Haciendo caer en cuenta brevemente de que existen falsos israelitas. Jesucristo marca aquí la diferencia entre un israelita verdadero y uno mentiroso. Uno que es falso, uno que es verdadero. Uno que es santo y uno que es profano. Jesús. Y añade y luego dice, en quien no hay engaño. Característica del verdadero israelita es que en él no hay engaño. Curiosamente, el mismo Jesús que menciona esto, antes de que Cristo Jesús sea levantado al reino de los cielos, él mencionaba a sus discípulos al respecto de que de la venida en su segundo regreso y el fin del mundo y el fin de todas las cosas. Y Jesucristo le dice a ellos, una de las primeras advertencias era que tengan cuidado que no le vayan a engañar. ¿Por qué razón? Porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos intentarán engañar y van a engañar. Es más, luego añade Cristo Jesús que si le fuera posible, inclusive engañaría hasta los elegidos. ¿A quiénes? En quien no hay engaño. Los verdaderos israelitas, en quienes no hay engaño. Hemos venido nosotros hablando al respecto de este tema por 2 domingos anteriores, en los cuales hemos mostrado a la iglesia lo que la palabra del Señor da testimonio al respecto del verdadero pueblo de Israel, conocido en la Escritura como el Israel de Dios. Hay 2 linajes en cuanto al tema de Israel, o linaje o simiente de Israel. Los que son en la carne y los que son en el Espíritu. A los de la carne se le llama pueblo de Israel, se le llama nación de Israel, se le llama mediante una etnia como una simiente y descendencia de manera general. Pero al pequeño Israel se le conoce como el remanente, al Israel espiritual se le conoce como remanente. La semana anterior observamos nosotros cómo es que Dios formó a ese Israel de Dios. ¿Recuerdan ustedes? De los gentiles y de los judíos, de los israelitas, étnicamente hablando, de este pueblo y de este pueblo, Dios sacó de allí, tanto de acá como de acá, para armar un pueblo, un remanente pequeño al cual se le conoce como el Israel de Dios. Hasta aquí todo está claro ya. Y no es que nosotros hemos interpretado, sino que hemos leído lo que está en la Escritura, tal y cual como está en la Escritura. También hemos nosotros aprendido la semana anterior que Dios llama al pueblo de Israel como pueblo de Israel, pero también le dice como mi hijo a Israel, como mi muchacho le dice. Y este muchacho no me hace caso. Luego en la profecía cumplida se hace mención de que ese muchacho es Cristo Jesús, pero que este Cristo Jesús, que es la cabeza de Israel, que es el Israel de Dios, este muchacho sí hace caso y hace la voluntad del Padre eterno. Lo confirmamos con la Escritura, que Dios llama a Jesucristo como su Israel, la cabeza visible de la nación de Israel, la simiente dentro del pueblo general de Israel. Eso también lo observamos. Así que hoy en esta mañana nosotros vamos a observar, vamos a mirar el dilema de las cartas paulinas, pero antes de eso, miremos nosotros el Israel de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a mirar y vamos a corroborar ahora para finalizar, y con textos que son conflictivos en la Escritura, vamos a aclararlos hoy en esta mañana. Que Dios nos ayude. Gálatas 6:15, por favor. Gálatas 6:15, tenga la bondad.
Con los antecedentes mencionados y dichos de las clases anteriores que hemos tenido, hemos compartido en la enseñanza de los dos domingos anteriores, vamos ahora a poner en contexto nosotros el conocimiento del verdadero Israel de Dios. Vamos a confirmarlo aún más todavía para que todo esté claro. Y ya que en 6 domingos enseñamos al respecto del Israel falso, identificando al falso Israel, a ese Israel del Oriente Medio que se hace pasar como el pueblo de Dios, cosa que no es el pueblo de Dios, sino es Babilonia, que se tomó de un nombre y se hace pasar como si fuera el Israel y el verdadero pueblo de Dios. Eso ya lo explicamos también a aquellos que de pronto no lo hayan considerado. Le invitamos a mirar la serie Babilonia, sí, Babilonia, la Torre de Babel, su construcción final, que está en nuestro canal. Son 6 partes que compartimos. Gálatas 6:15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús, yo quiero que ahora sí aquí preste mucha atención, porque aquí vamos a aprender algo muy, 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 muy interesante. Dice la palabra del Señor así: porque en Cristo Jesús, ya no en Israel, ya no hay nadie más, sino en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ¿qué cosa? Vale nada. Ojo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, tanto lo uno como lo otro no vale nada, sino, léalo fuerte, sino una nueva creación. Ok, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muy bien. Miren, mis amados hermanos, presten mucha atención porque esta parte de aquí es lo que marca la diferencia entre un pueblo y otro pueblo. Dice la Escritura, el Espíritu Santo de Dios, en el texto que acabamos de leer nosotros, que cuando toda persona, todo ser que llegase a Cristo Jesús, eso dice Romanos capítulo 8 también, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. O sea, hay un detalle muy interesante. Cuando Cristo Jesús aparece en el escenario, Él menciona y dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él dice: yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino. Vengan a mí. El que por mí entrare, ese será salvo. A todos aquellos que han escuchado este llamamiento de parte del Verbo de Dios, de Cristo Jesús, para ti y para mí, para todos aquellos que hemos escuchado, tanto del pueblo judío, hebreo, del pueblo gentil, pagano, a todos aquellos que escucharon, se convierten en un pueblo en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? En Cristo Jesús. Ya no son gentiles ni tampoco son judíos, israelitas, sino ahora es el Israel de Dios, este pueblo de aquí. A estos de aquí dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, ni este pueblo ni este pueblo, elegante esto, ¿cierto? Sino una nueva creación. La semana anterior sacamos de allá y colocamos acá un pueblo, ¿se acuerdan? Ni la circuncisión, porque el pueblo hebreo se jactan por ser circuncidados, ni la incircuncisión, los gentiles, sino una nueva creación. Entonces Dios de los dos pueblos hizo uno, y ese uno se llama ¿cómo? El Israel de Dios. ¿Cómo también se conoce? El cuerpo de Cristo. ¿Cómo también se conoce? La iglesia del Señor. ¿Cómo también se conoce? El pequeño remanente. ¿Cómo también se conoce? Nación santa. ¿Cómo también? Pueblo adquirido, de acá y de acá, adquirido, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ahora,
una recomendación. Mira esto. Y a todos los que anden conforme a esta regla. Hagamos un alto aquí. Escuchen esto, miren acá. Los judíos, hoy conocidos como judíos, o los hebreos, hoy conocidos como los hebreos, ¿andan conforme a esta regla? No. Vamos acá. Los gentiles, conocidos como griegos o como goyines, como quieran llamarlo, ¿andan conforme a esa regla? No. Porque aquí están los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, y aquí están todas las religiones que existen por todo lugar, incluido la religión evangélica. ¿Andan conforme a esa regla? No, no. ¿Quiénes son los que andan conforme a esta regla? El pequeño remanente. ¿Cuál remanente? Este que está aquí. Este que está aquí. Por eso la Biblia dice, por eso es que en Cristo Jesús, en este lugar de aquí, no hay judío, no hay gentil, no hay ni hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Ok, ahora lee conmigo. Y a todos los que anden conforme a esta regla. Pregunto, ¿conforme a qué regla te manejas tú? ¿Conforme a qué regla? A la regla esa, que ni la circuncisión, ni judíos, ni gentiles, sino Cristo Jesús es mi Redentor. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es mi amo absoluto en quien yo tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dale un aplauso al Creador. Porque dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, de los judíos, de los gentiles, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que andan conforme a esta regla, dice esto, paz y misericordia. A este grupo de acá, paz y misericordia. Para los de acá, para los de acá tampoco, pero para ellos de acá, paz y misericordia. Sean a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Que de los dos pueblos hizo uno. Ahora ya tenemos clara la definición. Nadie se puede golpear y jactarse diciendo, nosotros los judíos, los mesiánicos, los hebraicos, nosotros los que estamos en las raíces hebreas, nosotros los efraínitas, nosotros eso. Nada, Señor. Y los otros dicen, no, nosotros que no somos de allá, que no somos judaizantes, nosotros somos libres, tampoco, sino que existe un Israel de Dios. ¿Y cuál es ese Israel de Dios? El pueblo que ha nacido en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Si para ti Cristo es tu Señor, sí, Señor, eres el Israel de Dios. Si has hecho lo que... Ahora, ese Cristo, ¿sabes lo que dice? Para que pertenezcas a esta familia de acá. ¿Sabes lo que dice Cristo Jesús? Hey, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y entonces todos vienen y dice, ok, ahora escuchen con atención. ¿Quieren venir detrás de mí? Y dice, sí, yo quiero, tanto judío como gentil. Sí, queremos ir detrás de ti. Ok. Hay dos grupos que le siguen a Jesucristo. Los que le siguen por comer. Ustedes solamente porque les doy de comer me siguen, ¿se acuerdan? Pero hay un grupo a los cuales les dice, a todos dice, el que quiera venir detrás de mí. Hay un requisito número uno. ¿Qué es el requisito? Para los gentiles hay un requisito. Ustedes quieren seguir a Cristo Jesús, quieren ser el Israel de Dios. Hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Niéguense a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ok, ¿ya entendieron? Piénsenlo bien. Vamos acá ahora a los judíos, ¿sí? Ustedes judíos o israelitas o hebreos, ¿quieren venir detrás de mí? Sí. Ok, hay un requisito. Niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Tanto a los unos como a los otros. Y es aquí donde sucede, ¿qué dice la palabra? Porque muchos son, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuáles son esos pocos escogidos?
Aquellos que oyen la voz de su pastor y le siguen. Oyen la voz del maestro y le siguen. Mis ovejas oyen mi voz y solamente mis ovejas me siguen. Ok, entonces, ahora, hemos entendido esta parte. En los tiempos de Jesucristo, la nación de Israel estaba dividida en dos partes, en dos religiones, por decirlo así, en dos religiones. Uno, la religión entre escribas y fariseos, entre los escribas y fariseos, y por otro lado existía otro suceso llamativo que causó controversia en los tiempos de Jesús. Mira esto, presta atención. Había una calma en el tiempo de Jesús en el pueblo de Israel, en la nación judía. Había una calma, había solamente un solo cantante. Había una sola religión, la religión judía, los judaizantes, los judíos, el judaísmo, una sola religión. No había nadie más, solamente uno. Los judíos allá conocían una sola religión. Y esa religión estaba dividida en facetas, entre escribas y fariseos, entre Shammai y Hillel, entre las escuelas rabínicas de ese entonces. Pero entre todos estaban hablándose el mismo idioma. De pronto aparece por ahí un aparecido. Aparece uno, clamando en el desierto. Se le conoce a él como la voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque él no vivía en Judea, sino él vivía ¿dónde? En el desierto, comiendo langostas y comiendo allí miel silvestre y vivía allá. Él aparece como un predicador. Y ese predicador tiene una particularidad impresionante, que él viene a preparar camino para alguien que va a venir. Entonces, automáticamente en los tiempos de Jesucristo se divide la religión judía en dos, pero se fracciona y ellos no se dan cuenta, pensaron y minimizaron, dijeron, este Juan el Bautista, este es loco, medio loco, arrebatado, que viene a hablar tonterías. Y los fariseos se llegaban a mirar cómo estaba él hablando allí y decían, no le presten atención, es un loco que está hablando. La voz que clama en el desierto versus la religión del fariseísmo y los escribas y fariseos que en ese entonces gobernaban toda la nación de Judá. Entonces, ahora ya tenemos la presencia de otra religión, por decirlo así, para que me entiendan, otra religión que aparece en el escenario. Apareció, que era contrario, porque Juan el Bautista le dice a los fariseos, ¿cómo le dice? ¿Ah? Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Ya el hacha está puesto en la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto. ¿Cómo si nosotros estamos dando fruto? No dan fruto. Son la higuera estéril. Y entonces ellos, ese está loco, no le presten atención. Pero su predicación era totalmente diferente, era distinta. Era una predicación que él venía y decía la verdad y esa verdad los confrontaba y los otros primero le ignoraban, luego le fastidió, luego les empezó a molestar lo que hacía él. Pero como solamente era uno, como no era una organización, solamente era uno, no le prestaron mucha atención. Pero más adelante, ustedes recuerdan qué pasó, en qué terminó. ¿Ah? ¿En qué terminó? En muerte de Juan el Bautista. En muerte de Juan el Bautista, lo mataron. Muy bien, entonces la predicación y la liturgia de Juan el Bautista era contraria, era contrapuesta. Porque los unos, vamos a hacer dos grupos otra vez para entender, porque los unos, los fariseos, la religión de los fariseos en ese entonces, ellos tenían el control del gobierno político junto con Roma. Tenían también el gobierno del templo religioso, eran los amos y señores y dueños del templo. Ahora, Juan el Bautista, ¿qué tenía? ¿Tenía un convenio con Roma? No. ¿Tenía un convenio con el templo? No. ¿Tenía una sinagoga? No. ¿Qué tenía él? ¿Qué tenía él? Dígalo fuerte, ¿qué tenía él? Nada, no tenía absolutamente nada. Sí, gracias. Él tenía un desierto por casa. Sí, ni siquiera se vestía de ropa elegante. No.
Él tenía un desierto por casa. ¿Qué tenía él? Nada. Un predicador nómada. Un predicador que no tenía ni voz ni voto en medio del pueblo donde estaban el Sanedrín, la reunión de todos los sabios de Sion. No, él no tenía absolutamente nada. Pero empezó a causar problemas. Mientras la voz que clama en el desierto no tenía nada, pero tenía el mensaje de Dios, es lo que hacía la diferencia. Hoy marca la diferencia entre un predicador de la palabra de Dios y entre un predicador que dice que predica la palabra de Dios. ¿Hay diferencia? Por supuesto que sí. Y ese fue el último, la Biblia dice que él era el último profeta enviado de Dios. ¿Para quién? ¿Para quién fue mandado ese profeta? ¿Para quién? ¿Para los gentiles? No, para los judíos. Para el pueblo de Dios. El último profeta, la última oportunidad, Dios en su misericordia dice, voy a enviar al último profeta. Recuerda que Juan el Bautista, él tenía el espíritu de Elías, que venía a hacer que regresara los hijos hacia su padre. Estaba haciendo referencia a que Israel como el hijo primogénito, ¿sí? Israel como el hijo primogénito, no el unigénito, sino el hijo primogénito, porque una cosa es unigénito, otra cosa es primogénito. Entonces, como el hijo primogénito tenía que regresar, dice, ese muchacho, mientras más yo le llamaba, ¿qué pasaba con ese muchacho? Más se alejaba. Entonces, ahora manda al último profeta, porque ha enviado profetas a temprano y sin cesar. Profetas temprano y sin cesar. ¿Y qué hicieron ellos? Mataron a los profetas. Ahora envía el último recurso. ¿Quién? Juan el Bautista. Él viene y empieza a llamarles al arrepentimiento. Y dice, a ustedes fariseos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ese mensaje confrontativo. Y terminaron haciendo lo mismo. El último de los profetas enviado a la nación de Israel. ¿A quién terminaron matando? Igual que a los demás. Entonces, hasta ahí llegó, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Es hora de hacer justicia. Ahora, Jesucristo ya muere Juan el Bautista. Jesucristo ya entra en el escenario siguiendo todo lo que Juan el Bautista preparó el camino para que Cristo transitara. Ahora, ¿Jesús se unió con los fariseos? No. ¿Jesús hizo alianza con ellos? No. Lo mismo y los fariseos, igual que a Juan el Bautista le persiguieron, ellos también persiguieron a Jesucristo. Y no perseguían para escuchar y aprender del mensaje, sino seguían para tratar de hacerle que fracasara, para hacer que caiga en las trampas que ellos le colocaban. Ustedes recuerdan muchísimas veces. Muy bien. Cristo Jesús empieza a cultivar, escucha esto, a cultivar un nuevo pueblo. Un mensaje para un nuevo pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. ¿Cuál Israel? El Israel de Dios. El Israel de Dios. Entonces Jesucristo llama a sus discípulos, un grupo pequeño. ¿Cuántos eran? 12. Un grupo pequeño de 12. Y luego estos se convierten en 40. Luego de esos 40 se convierten en 70. Luego estos 70 en Pentecostés. ¿Cuántos estaban ya en Pentecostés? Estoy yendo rápido, no estoy yendo narrando poquito a poquito. ¿Cuántos estaban en Pentecostés? 120 en Pentecostés para después de su muerte. Cuando Pedro predica la palabra, ¿cuántos se convirtieron en discípulos de Jesucristo? 3,000 más 120, ¿cuánto eran? 3,120. Así, a los mismos que él le llamó un pequeño remanente. Y luego 5,000 más, eran 8,000, luego 15,000 y luego 22,000, luego así sucesivamente y se fueron multiplicando y ahora somos miles. Ahora somos miles por todo lugar para la gloria de nuestro Señor. Muy bien, Marcos 4:9. Lean conmigo un texto que nos va a dar una claridad, pero fabulosa al respecto de lo que estoy hablando. Entonces Cristo Jesús muere y ahora sí, ahora Jesús al morir, deja una comisión a sus discípulos diciendo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego añade, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No toda criatura será salvo, sino el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo.
Y vamos a mirar con atención esto que estoy mencionando en el texto a continuación. Palabras de Jesucristo. Mira lo que dice verso 9. Aquí capítulo 4 del libro de Marcos está narrando al respecto de la parábola, la primera parábola que Cristo Jesús en su mensaje comentó del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en tierra buena y parte así. Ustedes conocen eso. Versículo 9 dice así. Entonces le dijo, porque los discípulos no entendieron, ellos no comprendieron. Y dice la palabra en el contexto, dice la palabra de que los discípulos, como no entendieron, ni nadie entendió, se acercaron a Cristo Jesús a preguntarle, ¿qué significa esa parábola? Porque nosotros no entendemos. Entonces Jesús le dice lo siguiente, verso 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos, presten atención que eso es interesante, el que tiene oídos para oír, oiga. Hagamos un alto aquí. Es que no podemos pasar de aquí hasta que usted no entienda esto. Yo le hago una pregunta. ¿Todo el pueblo de Israel tenía oídos? Todo el pueblo. Solamente el pescado no tiene oídos. Sí. Así que no eran hebreos pescados, ¿sí? No. ¿Todos tenían oídos? Sí, señor. Yo le hago una pregunta. ¿Aquí todos tienen oídos? Claro que sí. En la Guardia todos tienen oídos. En el Ecuador todos tienen oídos. En el mundo todos tienen oídos. Claro que sí. Oídos, claro. Pero mira el mensaje, dice, el que tenga oídos, el que tiene oídos para oír. Oiga, hagamos un alto aquí. Entonces eso quiere decir que existen dos grupos de personas. Los que tienen oídos para oír y los que tienen oídos para no oír. El sordo dice acá, un sordo, ¿sí? Tiene oído, pero no oye. Hay dos grupos en el mundo. Los que tienen oídos para oír y los que tienen oídos para no oír. Pero el mensaje aquí es bien claro. Dice, el que tenga oídos para oír, el que esté en la categoría de que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que tiene oídos, pero no para oír, que no oiga. Oh, hermano, ahí está la respuesta a tantas preguntas cuando nosotros a nuestros familiares le predicamos y le hablamos y le decimos y le hacemos eso y más bien, no me vengas con eso. Pero la Biblia dice esto. Sí, pero no creo. Es que tú eso, sí, yo sé, yo entiendo. Está oyendo, pero no tiene oídos para oír. Y nosotros nos frustramos. Dios, ¿por qué no abre los oídos? Es que los oídos tienen que ser abiertos para que sean oídos para oír, porque esos oídos son para no oír. Y el mensaje es claro, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Entendieron esa parte? Y hay dos grupos, ¿cierto? Siempre en la Biblia existen dos grupos. Sigue leyendo ahora, vamos más adelante. Cuando estuvo solo, porque esto que dice el que tiene oídos para oír, oiga, eso lo dijo de manera general. Ahora, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ahora, presta atención el verso 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Cuál es el objetivo entonces de las parábolas? Para que viendo, vean. Aquí tenemos otro detalle. Para que viendo, vean y no perciban. O sea, hay ojos que ven, o sea, tienen ojos para ver, pero no ven. Otros tienen ojos para ver, pero sí ven. Unos tienen oídos para oír, pero no oyen. Otros tienen oídos para oír, pero sí oyen. Entonces, dice aquí, para que viendo vean a los que están afuera y oyendo oigan y no entiendan. Entienda. Entonces, presta atención aquí, con cuidado. Mira esto. ¿Cuál es el resultado
¿Cuál es el resultado que produce la palabra del Señor hablada en los oídos que tiene, en el pueblo que tiene oídos para oír? ¿Cuál es el resultado? No. ¿Cuál es el resultado? No. ¿Cuál es el resultado? Oído esto. Presten atención. Porque esto de aquí no es un juego de palabras. Solamente es cuestión de entender. Mira esto. ¿Cuál es el resultado que produce la palabra del Señor en una persona, sea gentil o sea judía, que tenga oídos para oír? ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. Lean conmigo otra vez y se le va a aclarar. Se le va a aclarar. Lean conmigo nuevamente. Mira esto. Dice lo siguiente, versículo 12. Para que viendo vean y no perciban. Está hablando de los de afuera. Y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, en aquellas personas que tienen oídos para oír la palabra del Señor, cuando viene a esa persona, ¿qué produce en esa persona? ¿Alguien dijo por allí? Entendimiento. Entendimiento. Produce entendimiento. Pero ¿qué ocurre cuando la palabra del Señor viene en aquellos que tienen oídos para no oír? ¿Qué ocurre en ellos? No entienden. Y como no entienden, ¿cuál es la reacción natural del que no entiende? ¿Cuál es la reacción? Interpreta. Ahí viene el tema de la interpretación. ¿Por qué interpretan? Porque no entienden. Porque si entendieran. Ahora ustedes van a entender por qué razón. Voy a poner un ejemplo aquí con los hermanos. Ahora van a entender por qué razón. Mira esto. Reina Valera 1960. Aquí levanté mi Biblia, ya está viejita. Reina Valera de 1960. El hermano acá, Carlos, él tiene la misma Biblia. Pero él predica y enseña de otra manera a tal punto que tiene otra iglesia. José Luis tiene la Reina Valera 1960 y él predica de otra manera y tiene otra iglesia con otro nombre. Sí, acá la pastora Mireya. La pastora Mireya, ella tiene la misma Biblia Reina Valera 1960, predica de otra manera, enseña de otra manera y tiene otra iglesia con otro nombre. ¿Sí? Y acá, Karen, la pastora también, la profeta. Esta profeta tiene la Reina Valera, la misma Biblia, predica de otra manera, de otras cosas. ¿Sí? Y tiene su iglesia con otro nombre. Denominaciones, iglesias, cada uno, pero entre la pastora, entre la profeta y entre la pastora, entre ellas se llevan, pero no están de acuerdo. ¿Por qué razón? Están en desacuerdo en ciertos puntos. Entienden de otra manera, pero con la misma Biblia. Y los pastores igual, de otra manera, con la misma Biblia. Usted se ha puesto a preguntar, ¿por qué razón sucede eso? Se supone que si es que aquí dice que es blanco, todos debemos entender que es blanco. Pero ¿por qué razón el uno entiende que es marrón, el otro entiende que es concho de vino y así sucesivamente? ¿Por qué? Porque no entiende. ¿Y qué sucede? Al no entender, ¿qué sucede? Interpreta. Y ahí es donde viene, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a eso, esto es así de esta manera. Por esa razón que se ha proliferado hoy por hoy iglesias evangélicas por todo lugar. ¿Cuál es entonces, qué es lo que marca la diferencia? El entendimiento. ¿Y qué es lo que produce entendimiento? Cuando Dios nos ha provisto oídos para oír. Entonces, cuando nosotros tenemos un oído para oír, vas a entender. Pero cuando tienes un oído para no oír, o sea, eres terco, crees que tú tienes la razón, no haces caso a la palabra, sino tú interpretas y buscas la manera de que la palabra diga lo que tú quieras decir, entonces, ¿qué ocurre? Ese es porque no tienes oído para oír.
Lean conmigo otra vez y ahora como expliqué, le va a agarrar sentido. Vamos allí. Desde el versículo 9, nuevamente el texto. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, solamente el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, porque respecto a la parábola decía que los que tengan oídos para oír, que oigan esa parábola, ¿no? O sea, aquí que estaba diciendo, el que tenga oídos para oír, entienda. ¿Entienda qué cosa? La parábola. Sí, solamente el que tenga oídos para oír, entienda lo que dice la parábola. Y los que no tienen oídos para oír, crean lo que le dé la gana. En otras palabras. Leamos otra vez. Entonces le dijo el que tiene oídos para oír, oiga, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros, a ustedes, mis amigos, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio. ¿Qué es un misterio? Escondido. Para ustedes les ha sido revelado el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Cuál es el objetivo? Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan. ¿Cuál es la clave entonces entre un pueblo y otro? El entendimiento. Y ustedes van a notar entonces, entre los gentiles paganos, religiosos y todo, y entre los israelitas o judíos que estén acá, que se llaman y ostentan ser el pueblo de Dios, y entre el remanente pequeño y entre el Israel de Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? El entendimiento. Ustedes pueden leer en la Biblia donde hay muchos lugares donde dice, y Dios le abrió el entendimiento. Y el entendimiento le fue abierto. Y el entendimiento y entendió. Hermano, el entendimiento es la clave de todo. ¿Y en qué momento entendemos la Escritura? ¿En qué momento vamos a entender la palabra del Señor? Cuando nos negamos a nosotros mismos. Pero si nosotros leemos la Biblia basado en la experiencia mía o basado en lo que la religión me dice o la denominación me dice y yo busco la manera de entender eso como así me han enseñado, ya no estás siendo humilde y negándote a ti mismo. No, es que así dice, es que yo creo, es que yo pienso. Sí, para ti, ¿tienes oídos para oír? ¿Y tú tienes oídos para oír o tienes oídos para no oír? Una persona, por esa razón que yo aprendí, hermano, con personas necias y tercas en la palabra, no pierdo tiempo yo hablando. Porque también ya entendí. ¿Sí? Por eso dice la palabra, no discutas con el necio en su necedad. Déjale al necio con su necedad. ¿Por qué? Porque cuando el necio tiene oídos para no oír, y cuando discutes con él, desciendes hasta la estatura de él para discutir, ¿qué estás diciendo tú también? Que yo tengo oídos para no oír. Déjale al necio con su necedad. ¿Sí? Déjale al necio en su necedad. Él entiende así, que entienda así. Cuando muchos hablan conmigo, con el equipo de trabajo, a veces son temas de doctrina, y viene uno de ellos, dice, pero es que así es que yo así está bien, así es. Dice, pero no, pastor, ¿cómo va a decir eso? Pero tú estás diciendo que así es, pues ya, ¿qué quieres que yo diga? Que no es. Si digo que no es, vamos a discutir. Ya más adelante vas a entender, y cuando lo entiendas vas a darme la razón. No a mí, sino a la palabra. Y luego de eso, entiende, dice, sí, tenía razón. No se trata de ganar, no, nadie gana a nadie, porque todos somos iguales. Lo que está escrito, escrito está. Lo que está escrito, escrito está. Ahí está la palabra, ahí está, hermano, no hay para que darles vueltas al asunto. Recuerden esto, que tiene que tener armonía la palabra del Señor. No solamente un texto, sino todo su contexto. Entonces, sigue leyendo. Dice esto, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Y entonces, cuando no entienden, ¿qué sucede? No se convierten, correcto, no se convierten. Y al no convertirse, no les son perdonados los pecados. Y al no ser perdonados los pecados, al no ser perdonados los pecados, condenación. Oye, Cristo Jesús aquí
nos muestra con claridad cómo a un grupo minúsculo y pequeñito le dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos. Más a los que están fuera, tanto los unos como los otros, más a los que están fuera. Por parábolas todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban. Para que oyendo, oigan y no entiendan. Y como no entienden, no se convierten. Y como no se convierten, no les son perdonados sus pecados. Y como no les son perdonados sus pecados, están condenados. Pero en cambio con ustedes, mis muchachos, me voy a tomar el tiempo para mostrarle paso a paso lo que es el reino de los cielos. A Dios sea la gloria. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Oídos para oír, oídos para no oír. Bueno. Marcos capítulo 4. Perdón. Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora ustedes van a entender, y espero que hasta muchos me disculpen a mí, por qué razón me tomo tiempo para poder hacer que usted, ¿qué cosa? Entienda. Yo no soy un predicador que Dios me ha llamado aquí solamente para ostentar mi conocimiento y decirlo a grosso modo, tenga, se acabó y chao. No, Dios me ha llamado a mí para que busque la manera y la forma de que todos ustedes entiendan. Porque cuando entienden, ¿qué sucede? Cuando entienden, ¿qué sucede? Se convierten. Y cuando se convierten, ¿qué sucede? Los pecados son perdonados. Y si son perdonados los pecados, heredamos la vida eterna. A Dios sea la gloria. Por eso es importante. Ahora quizás me van a entender también los del equipo de trabajo en nuestras reuniones habituales que hacemos para nosotros tratar la disciplina de la predicación. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante y vital es predicar la palabra con claridad? Buscando los ejemplos adecuados. Y si tengo que demorarme, no hay problema para aquellos que me critican. Muy largo ese mensaje. Eso no es ético. Eso vaya hasta contra de la moral y el respeto de la audiencia. A mí me importa un comino todo ese tipo de normas. Lo que me interesa es que 2 o 3 me entiendan. Y si usted sale de acá de la iglesia, oye, tanto que no entendí nada. Tienes oídos para no oír. Oiga, pastor, ¿y si me duermo? Tú tienes oídos para no oír y ojos para dormir. O sea, más bien dicho, estás recontra que en problemas. Arrepiéntete. Ok, vamos allí. Juan capítulo 12, verso 31. Juan 12:31 dice de la siguiente manera. Mas buscad, a la manada pequeña, dice, mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. 12:31, ¿no es ese? Ok, ahora sí me perdí. Entonces que me ayuden a buscar dónde está eso. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Vamos a buscar. Ok, vamos allí. Espérese un momentito. Mateo, ¿qué? 11. Fuerte, hijo, fuerte. Ah, sí, Mateo 6:33. Vayan a Mateo 6:33. Mientras yo busco este 12. A ver, ¿por qué razón escribí aquí yo? ¿Por qué razón escribí este 12? Sí, puede que de pronto aquí esté un mensaje escondido, encriptado y no lo pueda... No tiene nada que ver este texto de acá. Ok, ¿ya lo tienen ahora? Mateo 6:33. Sí, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 32. Bueno, el versículo que a continuación sigue. No temáis, manada pequeña. Sí, no, tampoco. No, ¿sabe qué? Entonces no es Mateo, debe ser otro texto, déjeme ver. Porque luego a continuación dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Ya, ok. Debe ser en otro lado. Perdón. Esto he copiado mal, el texto. 31 y 32. Lucas, ha sido Lucas, hermano. Ha sido Lucas. Gracias el que dijo Mateo. Sí, gracias. La ventaja es que no solamente yo me equivoqué, sino también el que dijo Mateo. Sí, Lucas capítulo 12, ¿cierto? 12. ¿Sí? Lucas 12, 31 y 32. Así está bien, ¿cierto? Entonces me he equivocado solamente en el nombre del apóstol, sí. Ok, vamos allí. ¿Ya lo tienen? Ha sido Lucas. Vamos a ver, déjenme buscar acá. Ya voy a buscar acá. Aquí vamos. Ok, vamos aquí, ¿dónde están? Sí, aquí está. 31. Lucas capítulo 12, versículo 31. Dice así: mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Hasta hablando a la iglesia, ¿no? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mira esto, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Recuerda lo que leímos en Marcos 4? ¿Recuerda eso? A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de los cielos. Acá dice esto: a mi Padre le ha placido a ustedes, manada pequeña, darle el reino de los cielos. Daros el reino de los cielos. A ustedes, manada pequeña. A vosotros. ¿Cuáles? Los que tienen oídos para oír. Y a los que no tienen oídos para oír, dice, tienen oídos pero para no oír. ¿A ustedes qué? En parábolas todas las cosas. Para que viendo vean, oyendo oigan y no se arrepientan. ¿Por qué? Porque no van a entender nunca. Vea la diferencia, hermano. Así que, muy bien. Hasta aquí estamos claros, ¿ya? Tenemos clara la diferencia entre un grupo y otro. ¿Cuántos pueblos hay entonces ahora en el planeta Tierra? 3. Están acá los que dicen ser judíos y no lo son. Y están acá los gentiles que dicen ser gentiles y sí lo son. Y está otro grupo que se llama ¿cómo? Manada pequeña, el remanente de Dios, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, a este que le ha placido daros el reino. Y todo este pueblo está unido en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por esa razón, hermanos amados, un evangelio sin Cristo no es evangelio. Un mensaje sin Cristo no es mensaje. Una iglesia que no hable de Cristo y predique de Cristo y el Cristo crucificado no es iglesia. Cualquier cosa menos iglesia. Hasta aquí está claro, ¿cierto? Ok, vamos a entrar en terreno espinudo. ¿Está bien dicho espinudo? O sea, con espinas, sí. Vamos a entrar ahí con cuidado, vamos a entrar, Romanos capítulo 11. Este es capítulo 9 y capítulo 11 es de rigor, definitivamente. Pero vamos a Romanos. El capítulo 9, por razón de tiempo, porque en realidad no estoy explicando Romanos. Cuando enseñe Romanos, explicaré desde el capítulo 1 hasta el final y en armonía. Pero ahora, tocando este tema respecto del Israel de Dios, vamos a tocar este capítulo que es bien complejo. Vamos allí. No lo voy a tocar a profundidad, se lo advierto, no, porque si no vamos a hacer unas 3 partes más. Lo voy a tocar a vuelo de pájaro, pero colocando las cosas en entendimiento. Así que depende de ustedes que me presten atención. Vamos allí. A Romanos 11.1. Ok, Romanos 11.1. El tema del remanente en el Antiguo Testamento es también llevado al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento también, no solamente en el Antiguo Testamento. A través de todas las generaciones, Dios ha tenido 2 pueblos. Eso nunca lo olviden. Romanos 11.1. Vamos allí. La lectura dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando aquí?
De Israel, obviamente de Israel. Entonces dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel? En otras palabras, para que me entiendan mejor. Hace una pregunta Pablo. Está disertando en la congregación de Roma, Pablo estoy aquí. Y dice, digo pues, o sea, yo hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que Dios ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. No piensen que Dios ha desechado a Israel. No. Pero a ver, si ustedes no prestan atención aquí, ustedes van a decir, el pastor se contradice. Porque algunos así me dicen, ese se contradice. No me contradigo, solamente que son versículos que hay que leer con cuidado y entenderlo. Y al no entender parece que se contradice, pero no se contradice. Vamos allí. ¿Ha desechado Dios a Israel, a su pueblo? Pablo energéticamente dice, en ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo da un testimonio, dice, porque también, hablando a una aseveración, dice, porque también yo soy israelita. Y por si acaso, de la descendencia de Abraham, y por si acaso, de la tribu de Benjamín. O sea, no soy un aparecido, no como los que dicen ser judíos y no lo son. No. Yo tengo mi identidad clara. Yo soy israelita. Y pues estoy aquí y soy miembro de la familia de Dios. Así que por lo tanto, la evidencia y la muestra de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, aquí estoy yo. Está haciendo él, está confrontando con energía, él no. Ok, sigamos. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, desde antes de la fundación del mundo conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías, extrañamente, cita la historia de Elías, dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? O sea, Elías estaba enojado contra Israel y él dice lo siguiente, versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Está trayendo a memoria, versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? La divina respuesta, la palabra de Dios. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Estamos aquí, claro, ¿cierto? ¿Eso pasó o no pasó? Claro que sí. Mira lo que dice Pablo. Así también, aún en este tiempo, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así también ahora, en este tiempo, ha quedado un remanente, ya no un pueblo, sino un remanente, un pueblo llamado remanente, escogido por gracia. Verso 6, aquí con cuidado porque es como un trabalenguas. Y si por gracia, o sea, si este pueblo fue escogido por gracia, ya no es por obras. Aquí haciendo referencia a las obras, a la ley, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si dice, somos salvos por gracia, pero tienes que hacer esto, pero tienes que hacer lo otro, pero tienes que guardar el Shabbat, pero tienes que hacer aquello, hacer lo otro, entonces ya no es gracia. Ya no es gracia. Sigue leyendo. Dice esto. Y si por obras, ya no es gracia. O sea, si vas a guardar la ley y todo esto, todo aquello, y dices que eres salvo por gracia. No, Señor, tú estás buscando salvarte por obras. O sea, la salvación aquí, o es que te vas a salvar por obras, o es que te vas a salvar por gracia. Pero no es que vas a salvarte porque soy salvo por obras, pero tengo que guardar esto, hacer aquello, hacer lo otro. Si no hago esto, me condeno. No, Señor. Eso es mezclar lo santo con lo profano. No, porque es bien claro la definición. Vamos más adelante. Entonces, dice así. Aquí vamos. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, lo que estoy haciendo, todo esto lo que estoy haciendo, no sirve de nada. ¿Sí? No sirve de nada. Muy bien. ¿Qué pues? Viene la pregunta, verso 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No lo ha alcanzado. Sí, efectivamente Israel no lo alcanzó.
Ahora, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Hagamos un alto aquí, observen un momento. Lo que buscaba todo el pueblo de Israel, ¿lo alcanzó o no lo alcanzó? No lo alcanzó. Pero los escogidos, estos sí lo han alcanzado. Estos sí lo han alcanzado. Y los demás, ¿cuáles demás? Todos, sí. Y los demás del pueblo de Israel y los demás fueron, ¿qué cosa? Endurecidos. ¿Te suena familiar a la lectura de Marcos 4? ¿Ah? Y los demás fueron endurecidos. ¿Cómo fueron endurecidos? Porque tenían oídos, ¿para qué? Para no oír. Y ojos para no ver. Y por lo tanto, ¿ellos qué? No entienden. Hermanos, escuchen esto por favor, porque el evangelio no se trata de religión, el evangelio se trata de relación. ¿Y en qué momento uno tiene relación? Cuando entiende. Cuando entiende. ¿Recuerdas tú cuando erais católico? ¿Ah? Cuando erais católico, yo soy católico apostólico y romano. ¿Entiendes lo que es ser católico? No entiendo, pero yo soy. ¿Por qué? Por tradición. Pero si entiendes lo que es el catolicismo, no. Si entiendes todos los rituales católicos, no. ¿Entiendes eso? No entiendes nada, pero eres católico. Así mismo ocurre hoy en los evangélicos. ¿Eres evangélico? Sí, yo soy evangélico. 40 años. ¿Entiendes todo? No entiendo lo que el pastor dice, solamente lo que el pastor dice. Entonces no eres nada. Porque se trata de entendimiento, hermano. Es que Diosito ha de tener misericordia. No, ¿sabes cuál es la misericordia de Dios? Que te regala un martes 7:30 de la noche, te regala un jueves 7:30 de la noche, te regala un domingo 9 de la mañana, para que vengas y te sientes, y para que el hombre que está al frente, la persona que Dios ha levantado, para que te haga entender. Yo por esa razón, hermanos queridos, que nosotros tenemos eso de preguntas y respuestas. ¿Sabes para qué? Para que pregunten. No entendí. Pregunta. ¿Entendieron todo? Amén. Y después dice, no entiendo nada. ¿Recuerdan en la escuela? ¿Ah? ¿Sí entendieron? Sí. Ya quieren irse a la casa, están guardando la mochila rápido para salir. ¿Entendieron todo? ¿Seguro entendieron? No hay pregunta. No, todo está bien. Sí. Mañana hay prueba. Ay, no. Todo se trata de entendimiento, hermanos. Por esa razón que, escucha eso, iglesia. Por esa razón que la predicación de la palabra del Señor no es para cualquiera. Tiene que Dios haberlo llamado para darle ese don. ¿El don de qué? El don de hacer entender. Ese don para hacer entender. No es cuestión de venir y gritar. Por eso es que hoy por hoy existe la ignorancia bíblica, porque los pastores pasan adelante y empiezan a contar historias de su vida y de milagros, de prodigios que yo vi, que me descendió del cielo una luz y me abrazó y me dijo, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y me entregó, dijo, una vez escuché a un predicador, dice, me entregó una piedrita y en la piedrita un nombre y le tengo guardado en la casa la piedrita y no se lo muestro a nadie. Tonterías. ¿Qué van a entender? ¿Sí? Por ahí escuché a otra predicadora que decía que cada uno tenía que ir a coger una piedra y ungir la piedra, poner aceite en esa piedra y que esa piedra va a ser ungida como hizo Jacob. Tomó la piedra y puso, dijo, sobre esta piedra, y lo mismo. Y esa congregación andaba buscando piedras por todo lado para ungir. Tonterías, ¿te das cuenta? Fábulas, historias, cuentos. La iglesia tiene que entender. El reino de los cielos se trata de entendimiento. ¿Cómo puedes tú amar a Dios si no le entiendes? ¿Cómo puedes amar a Dios si no le conoces? ¿Cómo vas a entenderle a Dios si no le conoces? Primeramente le conoces, luego le entiendes. Ok, entonces ahora continuemos. Dice esto, y los demás fueron endurecidos. Versículo 8, como está escrito, aquí está, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean
y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Los que entendieron, esto es grave, hermano. Esto es grave. Dios les dio. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de los cielos, más a ellos en parábolas, para que viendo no vean, oyendo no oigan, y no les sean perdonados sus pecados y se condenen. Pero a ustedes sí. Y dice esto: a ese pequeño remanente Dios le dio oídos para oír, pero a los otros oídos para que no oigan y ojos para que no vean. Clarito, hermano, clarito, muy bien. Y eso no, esto, ¿hasta aquí sí está claro? ¿Ah? ¿Sí está claro? Vamos a tomarnos un tiempito. ¿Qué tiempo tengo, mi hermano querido? Ayúdeme, por favor. No quiero hacer otro más. Sí. Entonces, versículo 10. ¿Sí? Versículo 10, ya finalizamos el versículo 9. Dice esto. 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. 9. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Verso 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Al pueblo, a ese pueblo rebelde y contradictor. Versículo 11. Vayan con cuidado ahora se va a poner más difícil todavía. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Nuevamente, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, la transgresión, el pecado de acá, recuerda que transgresión es el pecado. Pecado es transgresión, la transgresión y la desobediencia de ellos vino la misericordia para los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión, oído, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, oído, cuanto más su plena restauración. O sea, por culpa de la arrogancia y de haber rechazado permanentemente la voz de Dios a través de los profetas y matado al último, que fue Juan el Bautista, y por último a Jesucristo nuestro Señor, gracias a esa arrogancia y rebeldía, dice que los gentiles tuvieron esperanza. Gracias a eso. Dice, si su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aquí que está hablando, dice, va a haber una restauración de qué, del pueblo de Israel, ¿sí o no? Sí, señor, va a haber una restauración. Está hablando de una restauración del pueblo de Israel. ¿Están conmigo acá o no? Porque aquí se va a tornar un poco medio peliagudo, pero si prestamos atención lo vamos a entender, no hay confusión. Vamos allí. Dice esto entonces, su plena restauración, dice, va a haber una restauración. Va a haber una restauración. Sigue leyendo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Estoy haciendo lo correcto, dice Pablo. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los de Israel, y hacer salvos algunos de ellos. 15. Porque si su exclusión de los de Israel es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Caramba, hay esperanza para el pueblo de Israel. Hay esperanza para el pueblo de Israel. Claro que sí. No es que Israel ha sido rechazado. No, totalmente no. Dice esto, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Cuáles son las primicias? Los apóstoles. Los apóstoles, las primicias son santas. Los 120 allá en el aposento alto. Si las primicias son santas, también lo son la masa restante. O sea, el resto del pueblo también lo son.
Hasta aquí parece que todo Israel es salvo. Hasta aquí, vamos más adelante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí? Y si la raíz, que es Cristo Jesús, también lo son las ramas. Sigue leyendo. Verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, consejo para todos nosotros, la iglesia, no te jactes contra las ramas. ¿Cuáles ramas? Las que han sido desgajadas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, en Cristo Jesús nosotros estamos seguros. Fuera de Cristo Jesús estamos completamente perdidos. 19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. A esto es lo que está hablando Pablo aquí del reemplazo. La teología del reemplazo, eso no es bíblico, eso es una teología que carece de fundamento. Nosotros no hemos reemplazado al pueblo de Israel. No, Señor. Nosotros somos ¿qué? Somos Israel. Somos el pueblo de Israel, el verdadero Israel de Dios. No hemos reemplazado, no, Señor. Vamos ahí. Versículo 20. Bien, la aclaración. Ahora sí, con mucho cuidado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas esas ramas? Fueron rechazadas y sacadas de allí. ¿Por qué? Por su incredulidad. ¿Por qué? Dígalo fuerte, que esa palabra es clave. A ver, dígalo fuerte. ¿Por qué? Incredulidad. Incredulidad. Fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, tú, gentil, porque creíste, tú has sido injertado. ¿En dónde? En la raíz. No en Israel, sino en la raíz que es Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el Israel de Dios. Ok. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Ojo, si permaneces en esa bondad. Así que no crees que, no, es que Dios me ha llamado a mí por gracia, soy salvo por gracia, salvo siempre salvo. No, Señor. No, ten cuidado. Dice esto, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 23. Y aún ellos, ¿cuáles son estos ellos? Israel, los judíos. Y aún ellos, si no permanecieren, ¿en qué? En incredulidad. ¿Qué va a pasar? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Por qué? Hagamos un alto aquí. Mira esto. Dice lo siguiente. Han sido desgajados. Esa rama ha sido sacado, rechazado ese pueblo. Pero poderoso es Dios. ¿Por qué fueron desgajados y por qué fueron rechazados? Por incredulidad. Ahora, pero poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero ¿en qué momento Dios los vuelve a injertar a ellos? Cuando crean. ¿Y en qué momento creen? Cuando entiendan, hermanos queridos. Cuando entiendan. Por eso es que hoy por hoy judíos, existen judíos que han entendido y ellos han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hay mucho pueblo, allá en el Israel pagano, hay mucho pueblo que entendió, que comprendió y que Jesucristo en sus corazones nació la luz del Evangelio y conocieron la palabra del Señor. Mira, sigan leyendo. El tiempo no me da para ir despacio explicando todo esto, pero quiero una lectura clara y haciéndolo entender pasito a pasito, poquito a poquito. Ok, dice esto, versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, ya fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis
este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento que en parte, no en todo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora miren, brevemente una explicación de todo el capítulo. Escuchen esto. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo aquí? Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: a los gentiles, aquí, a este grupo de acá, no acá, a este grupo de aquí. Dice: ustedes cuidado con ensoberbecerse o creerse mejor que los demás. No, ustedes no van a odiar a ese pueblo, no. Ese pueblo sigue siendo pueblo, ojo, sigue siendo pueblo de Dios. Pero todo, no, ¿cuál? El remanente que está todavía allí. Porque todavía hay mucho pueblo. Allí está, todavía hay mucho pueblo. Y cuando menciona aquí dice: ellos fueron desgajados. Pero, ¿y por qué desgajados? Por incrédulos. Pero, ¿en qué momento ellos pueden regresar? ¿En qué momento? Cuando crean. ¿Crean en qué? En Cristo Jesús. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, el evangelio ha sido predicado y muchos se han convertido, tanto de los judíos, que ya ahora judío original no hay, sino que está esparcido por todo lugar. Los de Israel también esparcidos por todo lugar, que se mezclaron con los gentiles. Acá existen gentiles mezclados con israelitas, ya están mezclados. Entonces, empiezan a recoger creyendo. El que creyera y fuere bautizado, ese será del Israel de Dios. El que creyera y fuere bautizado, ese será del Israel de Dios. Ahora, porque escrito está: vendrá el libertador al final de los tiempos y apartará de Jacob la impiedad. De Jacob, la impiedad. Jacob recuerda toda la nación de Israel. Apartará de Jacob la impiedad y limpiará sus pecados. Y entonces todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel será salvo, ¿de qué Israel está hablando aquí? ¿De todo Israel como étnicamente hablando, o de todo Israel, el pueblo de Dios que fue elegido y escogido antes que el mundo existiese? Claramente, hermano, del pueblo de Dios, del pueblo, del remanente que está. Dice, Elías dijo: nadie, todos se han corrompido. Dice: no, yo tengo 7,000. Hoy también la nación de Israel, el pueblo judío, está corrompido, pero Dios tiene un pequeño remanente en todo lugar, y no necesariamente allá en el Oriente Medio, no, sino por todas las naciones. Por todas las naciones. Hay una enseñanza que yo compartí que se llama Identidad Revelada, el Misterio de Pablo. Se lo recomiendo para que ustedes lo vean. Ahí explico cómo ocurrió todo esto y está por todas las naciones. Y por esa razón que de diferentes naciones, pueblos y lenguas, hoy por hoy están, ¿sabes qué? Dios les está proveyendo, les está dando oídos para oír. Y están entendiendo. Y hay muchos testimonios. Ahora dice: logré entender. 30 años en el evangelio y no había entendido. Ahora entendí, recién comprendí. Mi vida ha sido cambiada, recién. Porque el entendimiento, y ¿sabes a quiénes ocurre eso? El verdadero Israel de Dios. Si tú lograste entender y la palabra ahora para ti es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, ahora entendiste tantos años de religión. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios porque eres miembro de la familia de Dios. Porque solamente los miembros de la familia de Dios logran entender la palabra. A Dios sea la gloria. Muy bien.
este capítulo se puede hablar mucho al respecto, pero ahora dice, no, ahí dice todo Israel. Así que todo Israel es salvo. Si nosotros decimos y afirmamos que eso es así, tenemos un problema hermenéutico gravísimo. ¿Cuál? Dice, todo Israel será salvo. Entonces, desde que Jacob fue cambiado a nombre de Israel, todos los descendientes, incluidos los que adoraron al becerro de oro, incluido a los de Coré, a los que se les tragó la tierra, todos ellos, pecadores, asesinos, adoradores de Moloch, adoradores que sacrificaban a sus hijos, todos ellos, entonces son salvos. Y ahí en cambio, no, pues no puede ser, te das cuenta. Entonces, ¿de qué Israel dice todo Israel será salvo? Del Israel de Dios, del Israel de Dios. Romanos, lee conmigo por favor, Romanos capítulo 2, verso 28. Cuando enseñe el libro de Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ahí explicaré esto con mayor amplitud. Ok, hoy he leído todo el capítulo para dejarle en contexto de lo que estamos aprendiendo con claridad. Todo Israel de Dios. Ok, vamos a ir, Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Dice esto, clarito. Vamos a leer con claridad. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es el Espíritu Santo el que está aclarándonos a nosotros. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, la regeneración, el arte de este arte glorioso de la nueva creación no viene de nosotros, eso viene de Dios, no viene del hombre, sino de Dios. Recuerda Nicodemo, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Nacer de nuevo. Y se queda asombrado. Dice, a ver, quiero entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo. Yo me imagino eso, ¿no? Porque con nosotros, como sabemos ya, no se nos hace raro, pero para él nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a entrar? Ya soy grandote y cabezón, entrar a la matriz de mi mamá otra vez para nacer de nuevo. Oh, y eres maestro de la ley y no entiendes nada. ¿Te das cuenta? No entiendes nada. No. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Hermano, eso solamente viene de parte de Dios. Por eso que el nacimiento de nuevo no es que dice hoy los predicadores se han inventado esto, dice, todos los que quieran nacer de nuevo levanten la mano. Y ahí levantan un poco. Vengan adelante, pasan adelante. Repite esta oración conmigo. ¿Sí? Y luego dice, ya nació de nuevo. Mentira, eso es una manipulación que causa daño en el corazón de la persona. Y la persona ni siquiera, y eso pasó el domingo, o en una campaña. 15 días asiste a la iglesia. 15 días asiste a la iglesia para alimentarse, para entender. Aquí les voy a dar un golpe bajo a las personas que dicen, no hace falta congregar. No hace falta. En la casa mismo yo leo la Biblia, yo mismo. Pero ¿entiendes? Sí, yo entiendo. A tu manera. ¿Entiendes en contexto? ¿Recuerdas tú cuando Felipe estaba, el Espíritu Santo le dice a Felipe o Esteban? Felipe, acércate a ese carro. Y ahí se encontraba el negrito sentado ahí estudiando la Biblia. Etíope, ¿no? Un negrito estaba ahí y se rascaba la cabeza y no estaba entendiendo. Y dice, ¿entiendes lo que lees? Y ¿sabes lo que dice? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué respondió él? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Por eso que Dios ha dejado, Él mismo ha constituido hombres llamados por Dios para que Dios le alumbre el entendimiento, para que Él les haga entender.
Por eso es importante. Y obviamente, pero pastor, entonces yo tengo que congregarme, pero congrégate donde te prediquen la palabra y donde se preocupen porque entiendas. Pero si vas a congregarte en un lugar donde más sales más perdido que lo que entraste, entonces ¿para qué perder el tiempo? Busca un lugar donde te hagan entender. Muy bien. Romanos 9:6. Romanos 9:6. Vamos a finalizar esto acá. No vamos a dejar para otra parte. Romanos 9:6. Este capítulo 9 es otro capítulo complicado, pero como ya ustedes, el 11 es más desafiante, pero el 9, ustedes en casa lo van a entender fácilmente si lo leen. Dice aquí, otra vez Pablo, hablando de Israel. No que la palabra de Dios haya fallado. No, sino que aquí hay una aclaración. Aquí viene. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo? No todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos, pero si es descendiente de Israel, deben ser israelitas. Dice, el Espíritu Santo dice, no. ¿Por qué? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ah, claro. Ahora sí ya entendí. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos? La mayoría dicen dos. No, señor. Abraham tuvo muchos hijos. Sí. Y muchos hijos tiene el padre Abraham. Unos buenos y otros malos. El primer hijo de Abraham, ¿cuál fue? Ismael, no Isaac, Ismael. Y el segundo hijo de Abraham, ¿cuál fue? Isaac. Y el tercer hijo, ni tampoco me acuerdo porque no le prestaba atención. Sí, porque tuvo hijos con otras mujeres, tuvo hijos. Pero la Biblia es bien clara. Por eso es que dice, es que todos son hijos de Abraham y todos somos hijos de Abraham. Recuerda a los fariseos, nosotros, Abraham es nuestro padre, vuestro padre es el diablo. ¿Qué pasa? Nosotros somos descendientes de Abraham. Ustedes no han entendido que no todos los que nacen de Abraham son hijos de Abraham, sino que, aquí vamos, dice esto, en Isaac te será llamada descendencia. Así que todos los que vienen por Isaac, estos son los de la simiente de Abraham. Aquí viene, esto es, no los que son hijos con cuidado, según que la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según, dígalo fuerte, la promesa, son contados como descendientes, según la promesa, no según la carne, sino según la promesa. ¿Sí? En tu simiente, hablando de que de Isaac, y claramente la Biblia menciona que la simiente de Abraham, ¿sí? La simiente de Abraham no es Jacob, las 12 tribus, no, la simiente de Abraham, ¿cuál es? Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Lee el versículo 27 del mismo capítulo. También Isaías clama tocante a Israel. O sea, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, cuando en el capítulo 11 Pablo dice, y entonces todo Israel será salvo, ¿a qué Israel está haciendo referencia? ¿Al Israel como la arena del mar o al Israel el remanente? Ah, ya, tan solo el remanente será salvo. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí en el capítulo 11 es que, y al final de cuentas, todo el remanente de Israel será salvo. El resto no. El remanente de Israel será salvo. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prudencia. Verso 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado
el pequeño remanente, la descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué significa eso? Que se borró completamente todo y sin esperanza de ninguna salvación, así como Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta? Todo Israel será salvo. Entonces, el Israel espiritual está también a la vista, el Israel escogido por Dios, que lo hemos mirado, ya vamos a cerrar. ¿Quiénes son ese Israel espiritual? Aunque muchos dicen, es que no hay Israel espiritual, el Israel es físico. Yo te estoy mostrando con la Biblia de que existe un pueblo de Israel llamado el Israel de Dios, que Él es Israel espiritual. Y estamos unidos como un solo cuerpo, coyuntura tras coyuntura. Hay una sola construcción en todas partes del mundo. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? No nos une el apellido, no nos une el color, no nos une la raza, no nos une el statu quo, no nos une a nosotros nada, absolutamente nada nos une. Solamente a nosotros nos une, hay algo que nos une. Nos une la cabeza, que es ¿qué? Cristo Jesús. Y ese es, dilo, la palabra, el verbo de Dios que corre por nuestras venas. Es la bendita palabra del Señor. Es la palabra bendita de nuestro Padre eterno. Entonces, ¿qué sucede eso? Yo estoy tranquilo, caminando, y de pronto escucho la palabra del Señor. Oh, esta palabra limpia. No hay añadidura. No hay mezcla de santo y lo profano. No hay nada que venga aquí que yo soñé, que yo vi, que yo sentí. No hay nada. Palabra pura. Palabra pura. ¿Y sabes qué pasa? Me va uniendo. ¿A dónde? A la palabra. A la palabra. Me va uniendo a la palabra. No me va uniendo a mi hermano. No, sino a la palabra. ¿Sí? Y el otro también. Ya llega aquí. Sí. Oh, aquí está. Ya estamos dos aquí. Y luego otro viene de la misma manera. Nos va uniendo. Nos van uniendo. ¿A qué? A la palabra de Dios. A la palabra de... Eso lo dice Efesios capítulo 4, verso 1. ¿Sí? La unidad perfecta. El Espíritu Santo de Dios, a través de la revelación de la palabra del Señor, nos va unificando. Por eso es que muchos de los hermanos de la iglesia virtual, de ustedes también, que han venido de otras iglesias, ¿qué es lo que les une a usted aquí? Acá no le ofrecemos nada, hermano. Acá no le decimos que vas a estar prosperado y en victoria. No, aquí no te ofrecemos de que vas a ser grande, poderoso, que vas a ser campeón. Las mujeres acá no son guerreras. No andan vestidas de militares, pintada la cara ahí, pregonando que son las guerreras y las princesas y los princesos. Acá no hay princesos. Acá no hay nada. ¿Qué es lo único que acá usted degusta? La palabra de Dios. La comunión con tus hermanos y la adoración a través de la alabanza. Cantamos, glorificamos al Señor, nos abrazamos con nuestros hermanos y nos preparamos para la palabra de Dios. Nada, no tenemos interés de nada, no tenemos intención de nada, no hay ofrecimiento de nada. Es la palabra de Dios que nos une. Y si la palabra de Dios pasa de 1 hora, estamos contentos, tranquilos. ¿Sí? Y si la palabra pasa de 1 hora y media, anteriormente, ¿te acuerdas? Hasta 3 horas compartíamos la palabra. ¿Sí? Ahora no, ahora hemos regulado por la pandemia, porque pueda dar pandemia otra vez. Ok. Gálatas 3:26. Entonces nosotros ya en conclusión, nosotros podemos llegar a entender con claridad que hay un pueblo carnal y otro espiritual. Hay un pueblo judío, los judíos, hay un pueblo judío carnal y otro judío espiritual. Sí, señor. El carnal es ese que está allá, que tiene la bandera, las franjitas con una estrella de refán de Satanás en medio. Ese es el pueblo carnal. Ese no es el pueblo de Dios. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? No se ve. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es invisible. El cuerpo de Dios es invisible. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Y qué es lo que nos une? La palabra. ¿Cómo nos conocemos entre nosotros si somos del mismo pueblo? ¿Cómo nos conocemos? El otro levanta la bandera del estandarte, que es la palabra del Señor. El otro dice, yo conozco esa bandera. Somos uno, hermano, en Cristo somos uno. Somos hermanos. ¿Sí? Somos hermanos. Mira esto.
Armonía 2023. Varias banderas de varios países estuvieron en este lugar. ¿Y qué fue lo que les unió a ellos? ¿Qué les motivó venir hasta este lugar? ¿Qué les motivó unirse con nosotros? ¿Qué les motivó? Nada. ¿Qué le ofrecimos a ellos? Nada. La palabra de Dios. Hasta chistoso fue porque vinieron en un hotel con piscina, ni siquiera se bañaron a la piscina. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo pasamos compartiendo la palabra del Señor. Y no se enojaron. Bueno, algunos sí. ¿Sí? ¿Se das cuenta? Es la palabra, hermano. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? La palabra del Señor. No nos une un programa, no nos une eso, no, sino la bendita y soberana palabra de nuestro Señor. Mira esto, Gálatas 3:26, con mucho cuidado. Entonces, el pueblo judío carnal es aquel que desciende de Abraham en la carne, por generación natural, aclarando, ¿no? Y el pueblo judío espiritual es aquel que desciende de Abraham en el espíritu, es decir, por compartir la misma fe que Abraham profesó. Muy bien. El verdadero Israel de Dios, estoy haciendo una antesala para leer el texto que es interesante. El verdadero Israel ante Dios, o el de Dios, es la iglesia. Es decir, el conjunto de elegidos llamados a la fe en Jesucristo de toda tribu, nación y lengua. La iglesia invisible. La iglesia invisible. Sí. Millares de elegidos que están por todas partes del mundo. Somos unidos a través de la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios nos hacemos visibles. Nosotros ahora tenemos en la membresía la iglesia virtual más de 400 personas de 32 países compartiendo. ¿Y qué es lo que nos une? ¿Por qué nos hacemos visibles? Por el poder de la palabra de Dios. Y esto sigue creciendo. Iglesias se están abriendo por todo lugar. ¿Por qué? ¿Qué intención tienen los ministros para venir? Acá no pueden estar pidiendo diezmos, no. Acá no pueden hacer eso. ¿Y qué es lo que le motiva a esos siervos del Señor servir al Señor? La palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, Gálatas 3:26. Con cuidado vamos a dar lectura. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pregunto, ¿a qué grupo le está diciendo? ¿A este o a este? A este, al remanente. Aquí, para aquí es el mensaje. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay, por esa razón, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos la esposa de Cristo, somos la iglesia del Señor para la gloria de nuestro Dios. Mira, 29. Y si vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, más claro de esto, yo creo que ya no. Más claro de esto, ya no. Ahora, los que tengan oídos para oír, oigan. Y los que tengan oídos para no oír, que Dios tenga misericordia de vosotros. Muy bien. Vamos un capítulo más adelante. Gálatas 4:21, por favor. Vamos allí, vamos cerrando, estamos cerrando, ya no más. Estoy obviando algunos textos para no hacerlo en otra parte más. Porque el otro domingo voy a compartir lo que han estado esperando. Gálatas 4:21. Vamos allí. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, hablando de Agar y de Sara. Agar esclava y Sara libre, verso 23. Pero el de la esclava, oído, nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Aquí tenemos claramente la carne y la promesa. En otras palabras, la carne y el espíritu.
Un Israel carnal y físico y un Israel espiritual, bajo la promesa. Sigue leyendo. Aquí vamos. ¿Dónde estamos? Promesa 24. Lo cual, o sea, esto que estamos hablando, lo cual es una alegoría, un ejemplo, pues estas mujeres son los dos pactos. Son los dos pactos. ¿Cuál pacto? El pacto antiguo y el nuevo pacto. Para que entendamos todos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde se habla de los pactos cada cual en su lugar. Estas dos mujeres son los dos pactos. Punto 1. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Clarito. El uno que da hijos en el monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos, el cual es Agar. Este da para esclavitud, hijos esclavos. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Entendieron esto o no? Demasiado claro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál Jerusalén es la Jerusalén que produce hijos de esclavitud? De Agar, obviamente de Agar, pero ¿dónde está esa Jerusalén actual? Allá en Palestina, que están peleándose allá en este momento, esa guerra que todavía continúa. Cientos de muertos inocentes allí siendo acribillados, un genocidio, pero que nunca antes se había escuchado. Y los medios de comunicación y toda la élite podrida ha ocultado lo que está pasando allá. Ha ocultado lo que está pasando. Eso ni se compara a ese falso holocausto nazi que se ha mencionado. No se compara. Mañana la historia lo va a decir. Ok. 26. Aquí tenemos ya ese grupo, identificado ese grupo. 26. Más la Jerusalén, ¿de dónde? ¿Del Oriente Medio? No. ¿La Jerusalén de dónde? De arriba. La cual es madre de todos. ¿De cuáles todos? ¿De todos qué? De ustedes, del Israel de Dios. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, aleluya, nosotros, gloria a Dios, es libre y produce hijos libres. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y entendiendo seréis libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Romanos 15:8. Romanos 15:8. No dije, este es el último texto, no dije. Así que, para que no me juzguen, hombre. Sí, no dije. Ya, este y otro más vamos a leer y nos vamos a casa. Listo, pues vamos allí. Romanos 15:8. Gloria a Dios. Este texto nos va a llenar de gozo y certeza y convicción a todos nosotros, hermanos. Vamos allí. 15:8 dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, oído, vino a ser siervo de la ¿qué? Oído, no de la incircuncisión, no, sino de la circuncisión. O sea, cuando habla de circuncisión está hablando de los gentiles, Cuando habla de la circuncisión está hablando de los judíos, de los israelitas. Y cuando habla de la incircuncisión está hablando de los gentiles. Entonces dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de Israel, siervo de los israelitas, siervo de los judíos, de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas, recuerda la promesa, hechas a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, verso 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito:
Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aquí está la creación de ese nuevo pueblo. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Cuál pueblo? Este o este. Este pueblo escogido. Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, Cristo Jesús, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Gloria a Dios, esperanza para todas las naciones. Muy bien. En la palabra de Dios hay textos, muchos textos que podemos ir leyendo, confirmando lo que acabo de mencionar. El verdadero Israel de Dios es un pueblo que ni es judío, que ni es gentil. Han sido sacados del pueblo judío, colocados en otro lugar. Por eso se llama pueblo santo. ¿Qué significa santo? Apartado, ¿sí? Apartado. ¿Apartado dónde? De los judíos apartado, de los gentiles apartado. Ahora ustedes son un pueblo santo. Ustedes son linaje escogido. ¿De dónde los escogió? Desde acá, de acá. Escogió. Pueblo adquirido. ¿Cómo los adquirió? De acá y de acá. ¿Sí? Real sacerdocio. Nación santa. ¿Te das cuenta? Hay un pueblo. Ese es el verdadero Israel de Dios. ¿Y dónde estamos nosotros anclados? ¿Dónde estamos anclados? En Israel. No es que hay que Israel y las raíces hebreas. No, raíces hebreas. Vete a las raíces hebreas y terminarás matando a los profetas. ¿Por qué crees que se empiezan a negar a Cristo Jesús? Conmigo han conversado judaizantes muchísimos. Y para ellos, Cristo Jesús no es otra cosa más que un profeta más. Terminan aborreciendo hasta al último profeta. ¿Cuál? Cristo Jesús. Y no me vengan con el cuento. Es que hay que regresar a las raíces hebreas. Es que las raíces hebreas son las raíces de la fe. Si nosotros no interpretamos de acuerdo a las raíces hebreas, nosotros no vamos a entender nada. No, nos vamos a confundir. Estás yéndote al desierto. Cristo Jesús es nuestro líder. Y Él vino y dice, sígueme. ¿Yo qué tengo que regresar a las raíces hebreas? Y Él me dice, sígueme. Y tenemos nosotros que seguir. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, yo sigo sus pisadas y sigo hacia Cristo Jesús. No, hay que regresar a las raíces hebreas. Oye, es la tontería más grande que puedo escucharse. Y ahí están regresando a las raíces hebreas. Regresan hasta Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos. Recibiendo todo otra vez. Y todavía dice, somos salvos por gracia. Ubíquense. Ningún rabino, nadie puede venir a engañar y tergiversar la escritura cuando tú y yo hayamos recibido oídos para oír. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, dame oídos para oír. Por favor, Señor, te lo ruego, te lo suplico. Dame oídos para oír, para entender. Es lo que hago yo cuando voy a estudiar la palabra. Padre, por favor, quiero entender la palabra. Quiero comprender tu palabra, Señor, pero no quiero yo poner mi pensamiento, sino lo que está escrito, cómo está escrito, en el contexto de lo que está escrito, de toda la escritura. La suma de su palabra es verdad. Y no solamente un versículo, sino la suma de su palabra. Le dije hace un momento que iba a haber un último, ¿no? Y le dije, ¿no es cierto? Ya, estaba avisado. Así que Zacarías 10:6, y con esto cerramos, ¿ya? Zacarías 10:6. Me encanta que ustedes no guardan la Biblia todavía, ¿no? Porque los que no conocen cómo es eso ya guardan la Biblia, ponen candado y todo. Y cuando dice, vamos a leer el último versículo, se enojan. Zacarías 10:6. ¿Cómo es que Dios está llamando a su pueblo? ¿Cómo es Dios saca de los judíos? ¿Cómo saca de los gentiles? ¿Cómo saca de todas las naciones? ¿Cómo es lo que Dios hace? Vea, hermano, Dios tiene una característica única. Dice así. 10:6 de Zacarías, porque yo fortaleceré, esta palabra fortaleceré está en tiempo presente, pasado, futuro. Futuro. Porque yo fortaleceré, la casa de Judá
y guardaré la casa de José, está hablando la casa de Israel, la casa de Judá, y los haré volver. Esta es otra de las cosas que es una discusión. Es que hay que volver a Israel, es que tienen que ir, por eso que la gente está llegando a Israel, hermano, llegan allá y hacen un ritual y le dicen ya es judío. ¿Y usted cree que todos los que están allá en Judea son judíos, son israelitas? No, señor. Hay un poco de ecuatorianos, de latinos, de mexicanos, metidos allá de todos, sí. Es mentira, eso es falso, es un engaño terrible. ¿De qué habla aquí? Regresaré, volveré. Dice esto, mientras más los llamaba, más se alejaban. ¿A dónde estaba llamando? ¿Al pueblo de Israel? No, le estaba llamando a los habitantes de Israel que regresen ¿a dónde? ¿A dónde hay que regresar? ¿Ah? A Israel, a una nación. No, ¿a dónde? Al Padre eterno que le dieron la espalda. Y esto dice aquí, los haré volver como el hijo pródigo que regrese, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. ¿Y cómo, de qué manera los va a llamar? Ojo. Y yo los llamaré. ¿Cómo los voy a llamar? No puedo chiflear. Nunca aprendí eso. Pero no puedo decir, ¿cómo? Dios se va, Dios desde los cielos, ¿sí? Y va a chiflear, silbar. No puedo. Y con un silbido los voy a chiflear, los voy a silbar. Y con un silbido desde lo alto, desde la eternidad. Están por todas las naciones, esparcidos por todo lugar. Pero yo voy a venir, yo soy Jehová, y voy a silbar, como el esposo silba a la esposa, ¿no? Algo así. Pero dice, yo con un silbido los voy a reunir. Y los reuniré, porque los he redimido, los he comprado, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, bien que los esparciré entre los pueblos. Y aún en lejanos países, Venezuela, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia. Esos países de Occidente que parece que no existía. Cuando descubrieron dijeron, otro mundo. No es otro mundo. Aún en lejanos países se acordarán de mí. Y vivirán con sus hijos y volverán. Regresarán al Padre. Como el hijo pródigo volverán al Padre. Ok. Primera de Corintios. Ok. No lo voy a decir el capítulo para que no diga nada. Ok, escuche esto. Dice la palabra, escúchalas. Dice la Escritura que los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría, pero a Dios, ¿sí? Pero Dios, a él le plació salvar a los suyos por medio de un silbido. ¿Y cuál es ese silbido? Por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Sí, Señor, por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Y cuando el predicador esté predicando la palabra, ¿qué va a pasar con los judíos? Para ellos, ¿qué cosa es? Tropezadero. Y para los griegos, ¿qué es? Locura. Están locos. Entonces, para los unos es tropezadero, para los otros son locura. Pero para los así llamados, ¿cuál es? El Israel de Dios. Poder de Dios para salvación. A Dios sea la gloria y a Dios sea toda la honra. Conocer la verdad es importante, entender la verdad es importante. Entonces ahora sí sé en qué lugar yo estoy. Y ahora sí, entendiendo esto, valoro la palabra, valoro cada instante que hay una reunión de culto para escuchar tu palabra. Ya no me convierto en dominguero, no, porque ahora me doy cuenta que entendí, comprendí la bendita palabra de mi Señor.
Ya no me convierto en un religioso, como ir a misa. Porque hoy por hoy la mayoría de cristianos, solamente los domingos, como ir a misa. Para no perder la costumbre de la tradición de su misa, que anteriormente era domingo, 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 domingo. Bueno, entendemos a aquellos que están lejos, que viven en fincas y que no tienen para la noche regresarse, entendible. Pero para aquellos que viven aquí mismo, ¿te das cuenta? Oídos para no oír. Se convierten en una religión y la religión termina acabando y engañando. Muy bien, entonces, ha quedado claro, mis amados hermanos, al respecto de el verdadero pueblo de Israel. Regresa a ver a tu hermano que está a tu lado, ¿sí? Ahí está el verdadero Israel de Dios. Pregúntale, ¿entendiste bien? Si te dice, sí entendí, es el pueblo de Dios. Pero si dice, no entendí, ya sabes,